En este caso vamos a ver una definición que se llama rango de una matriz. El rango se define a través del número de líneas que son linealmente independientes. Antes de comenzar con este ejemplo que se pide calcular el rango de esa matriz, voy a explicar qué es lo que corresponde a linealmente independientes. Voy a generar una línea, una fila, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, y ahí tenemos una fila. Y supongamos que multiplique esa fila por 3. ¿Sí? Si multiplico cada uno de esos integrantes por 3, y lo voy a colocar abajo. 1 por 3 es 3, 3 por 2 son 6, 3 por 3 9 y 3 por 4 12. Allí podemos ver una fila, una línea, ¿sí? y una segunda línea. Esta segunda línea depende de la primera. ¿Por qué depende? Porque se puede observar que esta segunda fila es la multiplicación de la primera fila por 3. Entonces acá estamos ante la presencia de dos filas, que una, en este caso la segunda fila, depende de la primera fila. Otro de los casos que podemos señalar es, supongamos que a la fila 1 le sumamos la segunda fila. Por ejemplo, 1 más 3 son 4, 2 más 6, 8, 9 más 3 son 12, 4 y 12, 16. Entonces observo que la tercera fila también es una fila dependiente, no independiente, dependiente. ¿Por qué depende? Depende de la primera fila, porque esta tercera fila es la suma de las dos anteriores. Entonces esta también es una línea o una fila linealmente dependiente. Y supongamos que ahora genero otra, por ejemplo 0, 2, 1, 7. Observo de que esta fila no tiene nada que ver con la primera y por supuesto con las otras dos. Entonces, si a esto le llamo una matriz A, voy a observar de que la primera fila es una línea independiente, la segunda fila depende de la primera, la tercera fila depende justamente de la primera. Por lo tanto, entonces la segunda y la tercera fila no son linealmente dependientes. Estas son linealmente dependientes, perdón, y las otras son linealmente independientes. Entonces las únicas filas que son linealmente independientes son justamente la primera y la tercera. Allí se denota con esta forma: rango de A va a ser igual a 2, porque son las dos únicas líneas que son linealmente independientes. Por eso se dice que el rango es el número de líneas que son linealmente independientes. Ya habiendo comprendido eso, vamos a utilizar el método de Gauss-Jordan para encontrar justamente el rango de la matriz. Este es el método de Gauss-Jordan para encontrar el rango de la matriz. Entonces, lo que voy a hacer primero es observar si hay filas que son linealmente dependientes. ¿Qué puedo observar? Si miramos la última fila depende justamente de la tercera, porque si multiplico cada uno de los integrantes de la tercera fila por 2, voy a obtener justamente la cuarta fila. 2 por 2 son 4, 2 por 1 es menos 2, 2 por 5 10 y 2 por 9 menos 18. Quiere decir entonces que he obtenido la cuarta fila. Por lo tanto, lo que puedo hacer, se elimina esta fila y ya trabajo con otra matriz, que es una matriz mucho más pequeña. Algo que le quiero decir: como esta es una matriz que tiene 4 filas con 4 columnas, significa entonces que es de orden 4 por 4, que el rango puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 o puede ser 4. Como ya hemos encontrado una fila que depende de la otra, el rango puede ser 3, puede ser 2, puede ser 1, y la estamos convirtiendo en una matriz de 3 por 3. Es decir, que acá tengo, 3 filas y 4 columnas. 1, 2, 3, menos 1, porque vamos eliminando la fila. 0, 5, 1, 7 y 2, menos 1, 5, menos 9. El objetivo acá, utilizando el método de Gauss-Jordan, es determinar la diagonal principal, que en este caso es esta, y los elementos que tenemos acá, que hemos formado acá un pequeño triangulito, ese triángulo, convertirlos en 0. A partir de allí vamos a encontrar las filas que son linealmente independientes. Entonces voy a trabajarla a esta fila. A la segunda fila no la voy a trabajar porque ya es 0, pero la segunda sí, la tercera fila sí. El primer elemento de la tercera fila es 2. Entonces lo que podría hacer es multiplicar por menos 2 a la fila 1
sumarle la fila 3 y lo escribo en la fila 3. Entonces ahí encontramos una matriz equivalente. La primera fila no sufre modificaciones, es que la copiamos como está. 1, 2, 3, menos 1. La segunda tampoco sufre modificaciones, la copiamos como está. 1, 7. Y la tercera sí. Cuando multiplico menos 2, bueno, lo voy a hacer acá. Menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 por 2 es menos 4. Menos 2 por 3 es menos 6. Menos 2 por 2, menos 2 por 1 es 2. Y como le tengo que sumar la tercera fila, tengo que sumarle estos elementos de la tercera fila. Lo copio abajo. 2 menos 1, 5 correspondientemente. Sumamos, esto me queda 0, menos 5, menos 1, menos 7. Y esos son los elementos de nuestra tercera fila. Así hemos encontrado una matriz equivalente, la cual está formada por estos elementos. Ya hemos logrado el primer objetivo de hacer 0. Necesito hacer 0 el otro valor que voy a señalar acá. ¿Sí? Pero vamos a observar que los elementos de la segunda fila con la tercera fila tienen una particularidad. Observo que la tercera fila es la segunda fila multiplicada por menos 1. ¿Qué significa entonces? Que la segunda fila es independiente y la tercera fila es dependiente de la segunda. Por lo tanto, puedo eliminar, voy a eliminar justamente la tercera fila y vamos a convertir la matriz en una matriz que va a tener 2 filas con 4 columnas. 5, 1 y 7. Ahora bien, lo que voy a identificar es si la primera fila y la tercera y la segunda fila son linealmente independientes. De hecho, observo de que no hay, en realidad 0, 5 y 1 y 7, no depende de la segunda fila. Podría convertirlo en 1 y empezar a hacer 0 lo demás, pero van a observar que en realidad esto no depende de la segunda fila porque no importa el valor con que lo multiplique a la segunda fila, nunca voy a obtener la primera fila. Por lo tanto, hay dos líneas linealmente independientes, entonces significa de que el rango de esa matriz es igual a 2. Fíjense que el rango al principio parecía que podía ser 4. Eliminamos una fila que es una línea totalmente linealmente independiente. Después con el método de Gauss-Jordan encontramos otra línea linealmente dependiente. Y acá encontramos al final dos líneas linealmente independientes. Entonces esta es linealmente independiente y la segunda es linealmente independiente. Hay dos filas que son linealmente independientes y corresponde al concepto de rango. Entonces, el rango de esa matriz, de la matriz A, es así como se denota, es igual a 2. De esa forma encontramos el rango de todas las matrices, observando cuáles son linealmente independientes y aplicando el método de Gauss-Jordan.